Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar sobre autoconocimiento con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Daisy Jera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Daisy. Muy bien, mi amor. Y quiero pedirte la posibilidad, antes de entrar a este tema maravilloso como es el autoconocimiento, darte las gracias por la posibilidad de estar en tu programa, por la posibilidad de poder aportar un poco más a el fin y al sentido del programa, y desde allí gracias a Televen por permitirme hoy compartir con todo este entorno mis nuevos roles, mis nuevas facetas, y desde allí, como dices tú, pues darle al otro lo mejor que tengo, que soy yo misma, hacer lo mejor por el otro, que es conocerme a mí misma, y entonces desde allí también poder aportar, porque lo mejor que tú puedes hacer por mí también es conocerte. No, vale, gracias a ti por esta buena introducción. Me encantó más la tuya que la mía, ¿viste? Daisy. Y mira qué interesante. Hablamos justamente fuera del aire acerca de ese cambio radical a nivel profesional, ¿no, Daisy? Y muchas veces la vida nos conduce a esos caminos, ¿no? Donde comienza el cuestionamiento, donde comienza la reinvención, la resiliencia. Y para nadie es un secreto, sobre todo tú que vienes del mundo actoral, la gran mayoría de los actores en este país obviamente sufrieron un cambio abrupto. Muchos quizás se quedaron allí estancados en ¿y ahora qué? Y ahora el ego, ay, la fama y las cámaras. Y tú decidiste irte por todo este tema holístico que me encanta. Para comenzar a hablar de autoconocimiento también tiene que comenzarse a hablar de aceptación. Así es. Creo que es una gran posibilidad desde el lugar en donde empiezas a identificar, a reconocer, a poder comprender quién estoy siendo. Y como bien lo decías tú, si nosotros podemos comprender que no soy así, sino que estoy siendo, podría entonces poder aceptar que yo no soy mis pensamientos, aunque ellos forman parte de mis dominios como ser humano. Yo no soy mis emociones, aunque habito en estados emocionales, y desde allí poder entonces transformarme. Y si en alguna oportunidad, como bien dices tú, estuve en algunos roles, también entonces yo estoy haciendo. Y desde el hacer también tengo. Entonces, qué bonito que cuando empezamos a conocernos podemos diferenciar lo que es ser, de hacer y de tener. Y lo mejor, como lo decías tú al principio, es poder comprender nuestros valores. Y cuando tú, yo y quienes nos están escuchando en este momento pueden comprender que valemos desde nuestros valores y no desde lo que tenemos, entonces qué maravilloso poder saber que somos los héroes y, como bien lo dices tú, ser protagonistas, pero de nuestra propia vida, hoy. Ahora dices, te escucho y qué bonito eso, ¿no? Porque tiene mucho que ver con, uno, la aceptación y dos, sobre todo, el conocernos. Y siempre he escuchado a mucha gente que dice, bueno, tengo 60 años y de verdad todavía no sé quién soy, no sé para qué nací, no sé cuál es mi postura existencial. ¿Qué se recomienda allí, no? Porque es complicado, ¿no? Ver uno, dice, pero esta persona ya debería tener un recorrido extraordinario por su vida. Yo todavía no me conozco, y tú no puedes ser, yo tengo 38, entonces me falta mucho por conocerme todavía. Claro, porque como lo dices tú, no nos terminamos de conocer porque somos seres lingüísticos, como bien lo dice tu programa, Palabra Cierta, Sí. pero aparte de que somos seres lingüísticos, somos seres sociales. Pero aparte de que somos seres sociales, somos seres magnéticos que vibramos, pero aparte de eso, también somos esencia. Y qué bonito cuando nosotros podemos entender todo lo que tú estás diciendo, y que si bien somos esencia, energía, y somos pensamiento, y somos emociones, y hoy, gracias a Dios, gracias a todas las investigaciones, desde ello, todo esto que nos está regalando la ciencia, nosotros podemos entender que estamos en constante movimiento. Entonces, eso quiere decir que estamos transformándonos todo el tiempo. Y como decías tú, yo puedo hoy conocerme y decir, es que yo soy perfeccionista. Pero desde ese conocimiento, tú dices, bueno, yo hoy puedo identificar por qué yo estoy siendo perfeccionista. Y te das la aceptación de que si bien eres conciencia individual, pero también eres una conciencia familiar, pero también eres una conciencia colectiva. Qué bonito cuando dices, pues yo desde este autoconocimiento, en donde conozco cuáles son mis prohibiciones y qué es lo que me motiva, yo decido entonces qué tomar, qué desarrollar y qué dejar. Entonces dejo hoy de ser lo que era, como dices tú, un perfeccionista, para ser hoy
una persona excelente, en donde en vez de ser feliz cuando logro lo que quiero lograr, entonces desde la excelencia yo voy disfrutando el paso a paso. Oye, pero es que yo antes era, si tú eras, pero hoy eres, y quizás mañana entonces ya no vas a ser lo que eres hoy. Por eso, conocimiento no es nada más una capacidad o una habilidad de conocer, como bien lo decías al principio, valores, cualidades, fortalezas, debilidades, lo que me gusta, lo que me motiva, sino que es un proceso en donde inicia y nunca termina, porque hay creencias que ya no tienen validez. A nosotros nos enseñaron que el loro viejo no aprende a hablar. Y hoy la plasticidad del cerebro nos dice que nosotros aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. Me encanta siempre decir que nunca se es demasiado viejo para aprender, ni muy joven para enseñar, ¿no? Así y esto es es parte de esa filosofía de vida. Ahora, Daisy, ¿crees tú que de alguna manera a las personas les da miedo conocerse? Y esto también lo he escuchado muchísimo. Es que cuando yo me acerco a lo que realmente soy, huyo automáticamente. Sí, sí hay un poco de miedo porque tenemos etiquetas, tenemos creencias y hemos aprendido de una cultura que debemos ser de esta manera para poder ser aceptados, amados, reconocidos. Pero cuando empezamos a conocer el miedo como una emoción y que si bien ese miedo no es malo, sino que simplemente nos invita a dos posibilidades. Una, saber por qué estoy sintiendo este miedo para poder entonces afrontarlo desde mis posibilidades, desde mis cualidades y poder entender que ese miedo también me invita entonces a ser más asertivo, a ser más observador, a ser más reflexivo. Y entonces empiezo a darme la posibilidad de aceptar que esto que yo estoy siendo no es lo que yo creía, que esto que yo estoy siendo no es lo que me habían dicho, que esto que estoy haciendo quizás no es lo que yo quiero hacer. Entonces el miedo muchas veces es como que tu inconsciente te protege. Cuidado con lo que consigues. Pero cuando logras entonces entender y comprender, entonces ese miedo se va diluyendo. Por lo que tú decías, somos seres humanos en constante transformación. Y qué bonito que el miedo que me da a conocerme también me invita a que es maravilloso porque puedo cambiar esto que hoy no me hace feliz, esto que hoy no está en coherencia con lo que yo quiero. Además que cuando uno se conoce, comenzamos a llegar a esos niveles de autorrealización, como lo decía Maslow, ¿no? Que son tan vitales en la vida. En la próxima parte, quiero que justamente hablemos de cómo lograr autodescubrirnos, cómo nos conocemos. Hay quizás una metodología, tenemos que irnos al Tíbet, a la selva amazónica. ¿Cómo lograrlo? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante, ruta hacia el autoconocimiento. Conversamos con Daisy Geras, ella es consteladora familiar, además también es coach ontológico, una mujer encantadora, con una oratoria de esas armoniosas, ¿no? Y mira que me acabas de decir algo fuera del aire increíble. Para ese viaje no hace falta ni pasaporte, para ese viaje lo que hace falta quizás es comunicación intrapersonal asertiva, tener esa capacidad de discernir, hacernos preguntas claves o el acompañamiento de alguien, te dices. Todo junto. Todo junto, mezcladito. Me encanta, un de todito. Todo junto. Como dicen por allí, no es una sola cosa. Sabes, Miguel, me estabas hablando y me estabas haciendo reflexionar. Porque cuando nosotros hablamos de este proceso, no nos damos cuenta que es más fácil de lo que creemos y estamos más cerca de ese viaje de lo que creemos. Y ese viaje tiene que ver con esta que hoy estoy siendo, porque esta me permite poder aceptar la vida como fue, como es y como será. Y cuando tú me dices cómo hacemos ese viaje, muchas veces escuchamos meditar y dejar el cerebro en blanco. Y no, más bien es observar. Más bien es estar atento y poder ver con dignidad, con amor, con compasión, pero con ¿por qué pienso como pienso? Y desde allí entonces una de las grandes posibilidades para autoconocernos no solamente es la observación, sino también es la reflexión
¿De dónde yo aprendí esto que yo hoy creo? ¿Realmente esto que yo aprendí hoy tiene validez en mi vida? ¿Realmente esto que yo estoy sintiendo tiene que ver con lo que la vida me está mostrando? Entonces, reflexión, observación. Y sabes, hay técnicas que están muy bien fundamentadas, como es escribir, pero también es cierto que no todos pueden escribir porque tienen discapacidades. Entonces, ¿qué poder tan grande es cuando tú dices, ok, observación, reflexión, pero desde este cuerpo físico que hoy habito, ¿qué puedo hacer? Entonces también escucharnos. Y desde ahí poder reconocer que somos seres humanos, que somos únicos, sí, pero también hay otros que tienen percepción. ¿Y por qué no preguntarle a ese que me conoce y al que yo le tengo confianza, qué piensa y qué cree de mí? Y eso que me está diciendo, entonces también yo ponerlo en confrontación. Claro. ¿Y qué dice eso conmigo? Y aparte de eso, como tú bien lo decías, si yo con todos estos recursos, con todas estas habilidades, con todas estas capacidades, hoy no puedo, no es que no quiero, porque hay creencias que te dicen, tú no quieres aprender, tú no quieres superarte. No, perdón, a veces somos muy fuertes y nos olvidamos que el ser humano que tenemos enfrente tiene un proceso de aprendizaje, de transformación, Sí. y hay que mirarlo con dignidad. Entonces también podemos pedir ayuda. Entonces hay diferentes maneras. Observación que es conmigo, reflexión que es conmigo, un feedback que es con un amigo, con alguien que forme parte de una relación, bien sea por un vínculo. Pero también saber a quién decirle, ¿no? Dices, porque probablemente se lo estamos compartiendo a una persona envidiosa, una persona con mucho resentimiento hacia ti y más bien lo que te puede dar es una percepción terrible, inexistente y tristemente a veces el ser humano se cree eso por baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Por no tener hasta dignidad. Claro, pero como bien lo decías tú, si nosotros vamos a pedir, en este caso, un feedback, que no es una opinión, que no es una crítica, porque el feedback, ¿quién te lo da? Alguien que tenga ese conocimiento. Claro. Pero eso es con quién, con alguien que tú sepas que tiene afecto, que te tiene confianza y que es un amigo que te puede decir, independientemente de que tengas el vínculo de primo, de un hermano, que te pueda decir desde su honestidad quién estás siendo y cómo te está viendo. Obviamente que nosotros sabemos que mucho de lo que decimos tiene que ver con nuestros propios juicios. Por eso te comentaba, a pedir el feedback, pero eso que me están diciendo después yo traerlo conmigo. Por supuesto. Y esto traerlo a qué me dice, cómo lo observo. Porque hay algo, Miguel, maravilloso del autoconocimiento. Y es que mientras yo más me conozco, más confianza tengo. Mientras yo más me conozco, más estima me tengo. Y desde allí, entonces yo voy a ser más asertivo en mis decisiones, en mis elecciones. Y eso no solamente tiene que ver con lo que hago, sino con quién es mi amigo. Daisy, hay un pensamiento estoico que me gusta mucho compartir siempre y dice que si quieres un imperio tienes que dominar tu mente. Y parece que en este camino hacia el autoconocimiento, hacia el autodescubrimiento, a la primera que debemos dominar es a la mente, ¿sí? Con tu permiso, Por supuesto. cuando yo particularmente cuando hablo de dominar, hablo de controlar. Ok. Y cuando hablo de controlar, es que yo llevo las riendas y muchas veces eso implica entrar en una batalla y en una lucha. Ok. Y yo no hablaría de dominar, yo hablaría de gestionar. Ok. Porque gestionar entonces me permite aceptar esto que tengo y transformarlo. Entonces, mis pensamientos están en función de qué, de mis creencias. ¿Y mis creencias de dónde vienen? De lo que vi, de lo que escuché, de lo que me dijeron, de lo que leí. Porque no solamente aprendemos de nuestro seno familiar, también tenemos toda una cultura y una costumbre, no solamente del país, sino inclusive de la sociedad que nosotros pertenecemos. Claro. Entonces, si para dominar yo necesito entrar en guerra, no.
vamos entonces a descubrir cuáles son mis creencias que están sustentando lo que pienso y desde allí entonces transformar. Por eso lo importante de poder identificar, después tú reconoces y después entonces tú lo comprendes. Claro, casi que una negociación interna. Eso me gusta más. Daisy, mucho éxito, gracias por esta visita. Y nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.